experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy desde aquí, transmitiendo desde FM Voces, aquí en ¿Qué hacemos con el peronismo? O desde el peronismo, me acompañan el doctor Javier Garín, buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Bernardo Galkin. Buenas tardes. ¿Cómo les va? A los caballeros Y que acompañan Soledad a esta Benítez. dama, Y Soledad exactamente, Benítez. gracias por mencionarme. Muy bien. Bueno, arrancando aquí esta tarde gris, bastante gris y fresca en Lomas de Zamora. Vamos a hablar hoy un poquito de los temas que han trascendido estas últimas 24 horas, ya terminando. La actualidad económica con la renuncia del presidente del Banco Central, el Toti iba a decir yo, es el Toto Caputo. ¿Qué repercusiones ha tenido esto en el país, en la sociedad y cómo lo vienen tomando y cómo es que esta renuncia se produce justo cuando el presidente Macri está viajando? Y otro tema que vamos a desarrollar también durante la emisión de hoy es el asesinato de Rucci. Se han cumplido 45 años del mismo y vamos a analizar un poquito desde el peronismo, con el peronismo, cómo cómo reaccionó Perón en su momento, cómo afectó esto a nuestro país, y hoy haciendo algunas reflexiones donde también nos pondrá un poquito en el contexto histórico acá el doctor Javier Garín, quien de historia sabe un poquito más que todos nosotros, pero bueno, vamos a contribuir. No, más que Bernardo sobre este tema en particular, no sé. Faltaba más. También les quería recordar, FM Voces la pueden sintonizar por 107.7 en el Facebook y luego distribuiremos el programa a través de las redes sociales, en YouTube y por supuesto también por Facebook y Twitter. Bueno, chicos, arrancando. Íbamos a empezar con el programa con el papelón del Toto Caputo, pero me parece que el tema ha quedado subsumido en los últimos acontecimientos que se generaron a la media hora, 40 minutos, Exacto. que es el anuncio del acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario. Ahí hicieron una conferencia de prensa Madame Lagarde y Duhovne. Nico Duhovne. Y la verdad que ver la imagen es patética, porque el fondo, que como todos sabemos, en realidad el fondo no hace planes económicos, sino simplemente presta plata, en general para que se puedan pagar las deudas de los países, o para restablecer cierto equilibrio económico muy Al final muy la caótico. Cifra, perdón, Bernardo, Bueno, ¿la cifra cómo quedó? Porque las especulaciones que había decían que iba a ser 57.100 millones de dólares, o sea que el fondo va a aportar 7.100 millones más. Pero lo más preocupante, ustedes recuerdan que el otro día Guillermo Moreno cometió, creo yo, el desliz grave de remitirle una carta a la presidenta del staff del Fondo Monetario, pidiéndole que no diera financiamiento a la Argentina para esta crisis que estaba atravesando, porque lo iba a cargar a cuenta del próximo gobierno, que no iba a ser Macri. A mí no me gustó el gesto, qué sé yo, lo critiqué. ¿Vos te crees que eso tiene puede afectar en el Fondo Monetario lo que pueda decir Moreno, que no es nadie? Digamos, es como que nosotros desde acá le mandemos una nota acerca de Moreno. Para mí no es. Vamos a mandarle nadie. desde ¿Qué hacemos con el peronismo? Le mandamos una nota por supuesto. Guillermo Moreno es más conocido, pero no es nadie. Es para un el FMI, particular, no representa a nadie. A mí me pareció un gesto inapropiado para un argentino desearle un mayor mal que el que estamos atravesando los argentinos. Bueno, es una opinión particular de Moreno que la verdad que yo respeto lo que vos decís, pero me parece que si eso es lamentable, es 10.000 veces más lamentable todas las idas y venidas que está teniendo la economía. Pero vayamos a concluir cómo es el acuerdo. El fondo va a suministrar 7.100 millones más de lo previsto, de lo que estaba previsto, de los 50.000 millones. Pero lo que es peor, como decía, que va a adelantar las cantidades que en realidad tenía que pagar, mejor dicho, que prestar, en el 2020 y 2021.
las va a adelantar para el 2018 y para el 2019. Quiere decir que Moreno tenía razón. Efectivamente, el próximo gobierno, sea Macri o sea otro, no va a contar con la asistencia financiera del Fondo Monetario. Además, se estableció que una especie de flotación para el dólar, y cometieron el error, creo yo, de anunciar las bandas. La banda máxima va a ser de 44 pesos por dólar. Así, ahí se va a ir, o sea que mañana, el dólar a 44. Y la mínima va a ser de 34. Una cosa realmente lamentable que tanto Todos el ministro como Madame Lagarde hayan cometido semejante desliz. Y bueno, la y en otra vez general, cuando publicitaba el programa por las redes, se me ocurrió una frasecita y puse: el país, que la Argentina se debate entre la mega inoperancia y la mega corrupción. Estamos viviendo una incapacidad, es una vergüenza para todo. manejar. Por eso yo decía que me parecía patética la escena, sí, con los patético. anuncios y los errores que se cometen, y plantearse esto de que el fondo, que este es el programa económico del fondo. No es el programa para económico mí no del fondo, es el programa económico del gobierno. Claro. Lo que pasa es que el fondo avala aquello que le conviene, Claro. a efectos de que se pueda pagar la deuda, que hay serios temores respecto si realmente se va a poder pagar. ¿Alguna frase que querés ¿Qué dice de los Christine medios? Lagarde? A ver, bueno, se las leo y ustedes Tenés que las hacerlo analizan. con acento francés. Con acento, ay, difícil. ¿Llegás a verlo? Bueno, ¿Eh? Sí, en veo. argentino también se puede. Bueno. Habló en castellano ella. Fortalecido. No, yo voy a hablar en español acá en argentino, por supuesto. Entre otras, en lanucense lomense, una mezcla de ambos. El fortalecido plan económico de Argentina está apuntando a impulsar confianza y estandarizar la economía, dijo. Si es por confianza. La confianza cuesta. Frente a esta afirmación, yo les quiero preguntar digamos algo. Que los únicos confiables ahí son los del Fondo Monetario. Para mí porque sí. por lo menos saben lo que hacen. No, y una aclaración. En realidad todavía no se acordó con el BOAD. Esto se resolvió con el staff y con la presidenta del fondo, que con la gerente. Lo otro es un trámite. No, ojo, que están los países en el directorio. Es un trámite, ya está arreglado. Si bien tiene el aval de Estados Unidos. Todos le están apoyando, claro, lo que importa es lo que dice Trump. Otra afirmación. En el núcleo del nuevo plan está una política fiscal argentina que terminará fortaleciendo su posición fiscal, teniendo un presupuesto sostenible y apropiado, una política monetaria enfocada en reducir la inflación y una política de tipo de cambio flexible sin intervención. ¿Qué opinan? Y que eso es lo lógico que puede decir el Fondo Monetario, ¿no? El dólar se va a disparar. El tipo de cambio. Obviamente. Intentar que esté equilibrado, que haya un equilibrio fiscal. Bueno, 500 veces hemos hablado Lo hemos de analizado acá en este programa, o sea que nada nuevo ha puesto, al menos para nosotros. ¿Qué más dice? Otro. Un objetivo central del plan de Argentina y una prioridad clave del FMI es proteger a los más vulnerables durante esta transición económica. Permitime que me ría. Ja, 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 ja. Es contagioso. Dios mío. Qué natural que está. Reírnos para no llorar, ¿no? Ay, por favor, sin palabras. El fondo sigue completamente comprometido en ayudar a Argentina a atacar los desafíos que enfrenta. ¿Y cuáles serán? ¿A quién quieren atacar No ahora? sé, al dólar no lo van a los atacar. argentinos. A los argentinos. En realidad lo que el fondo quiere es asegurar que el pago de la deuda y que no entre en un default Argentina, porque además hay un esquema geopolítico en el que está encabezado por Estados Unidos, que le tiene reservada a la Argentina un rol muy especial en Latinoamérica, de forma tal que no quieren que fracture la situación de Argentina. Sí, puede ser. A ver, ¿qué más? Apoyo el plan revisado de Argentina y creo que puede ser fundamental el restaurar la confianza del mercado en los ambiciosos planes de reforma económica y proteger a los... Y se me fue la... Y a los más humildes. A los más vulnerables de la carga del necesario ajuste de políticas. Hay partidas especiales para los niños. ¿Para los niños? Anunció la Madame Lagarde. Bueno, es todo muy gracioso, Demasiado. pero bueno, qué sé yo. Yo lo que pienso en todo esto es que
nuestra como país, la verdad que tenemos unos movimientos muy raros, ¿no? Rarísimos, diría yo también. Pasamos de sufrir aquel Fondo Monetario que convengamos que no es el mismo, pero más o menos, de aquellos tiempos anteriores a la caída de la Rúa y a la declaración del default, en los cuales intervenía el fondo y era el tirano responsable de todas las despolíticas que había en la Argentina, ¿no? Porque todos los gobiernos decían, cuando ajustaban, no, porque lo exige el fondo. Y el fondo era prácticamente el verdugo de los argentinos. Después nos sacamos de encima el fondo, se le pagó al contado, del constante y sonante. Nos desendeudamos. Desendeudamos pagándole al fondo hasta la última moneda para que no nos dijera más qué hacer durante el kirchnerismo, y ahora vamos corriendo sin que ellos nos llamen, vamos corriendo a pedirle. No había alternativa. Bueno, está bien. Íbamos al default seguro. Pero no había alternativa por las malas políticas. Bueno, claro, sí, de acuerdo. Claro, tenemos que hacer ese balance íbamos también. Al default. Ahora, íbamos a aguantar un nuevo default. Acá hay un aporte. Un aporte. Nuestro operador. El gerente técnico de la emisora. Sí. Pero siempre lo fueron a buscar al fondo los liberales. Claro, porque el fondo tiene la plata, lógico. Sí. Bueno, y porque son medios cipayitos, eso es lo que no está queriendo. Además, eso dice él, coincido en eso, pero también convengamos de que cómo se llegó también a esta situación para tener que ir a buscar al fondo. No saben gobernar, dice. Y yo creo que saben lo que quieren hacer. Que lo que quieren hacer es no cobrarle impuestos a los ricos. Claro. Cagar a los pobres, bueno, siempre lo mismo. Siempre es la misma cantinela. Pero hasta el fondo está, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hasta el fondo los corre por izquierda porque le dicen, muchachos, vienen a pedir acá, pero entonces cobran impuestos a los ricos, cobran impuestos, pongan las retenciones. Sí, y no gasten. Bueno, hay menciones ahí que no vamos a decir. Para el dólar porque las reservas son para pagar la deuda. No. ¿Qué dice el Tano? No sé, está nombrado. No mezclamos acá las cuestiones. Jorge de Lomas. No le vamos a dar bolilla. ¿Qué dice Jorge de Lomas? Jorge de Lomas. ¿Qué dice? Pregunta, ¿quién echó a Caputo? Esa era la pregunta que yo quería hacer y acá un poco también analizar eso. ¿Qué opinan respecto a ese tema? ¿Estuvo bien que Caputo se haya ido mientras el presidente esté ausente? ¿Qué mensaje es eso? Eso es horrible. Pero evidentemente lo pidió el fondo. No había pero se podría haber ido cuando volviera Macri. Esos son los graves errores, no solo de ¿Es un error o es adrede? Sino de decisión política del gobierno argentino, ¿no? Pero a ver, ¿fue una decisión del gobierno o fue que este muchacho se encaprichó y se fue? El tema es el siguiente: ¿qué inversor tiene la confianza como para traer plata con un gobierno que toma decisiones políticas de este tipo? Son poco serias. Pero yo quiero que me diluciden lo siguiente. ¿A ustedes les parece que Caputo renunció en un acuerdo con Macri o que directamente se enojó y se fue? Yo lo veo como un enojo y que se fue. Es media biblioteca esa. Se enojó y se fue porque... Y acá el Tano nos dice, tiene noticia posta de que lo rajó el fondo. Bueno, no sé. Hay dos tesituras. Una que la rajó el fondo y otra a mí no me parece prolijo. El fondo imponía cuál iba a ser la política del Banco Central. Bueno, está bien, pero ¿a vos te parece que es un momento oportuno que haga una renuncia así sobre la marcha? ¿No podía esperar una semana para renunciar? Digo, para hacer algo más serio. Más serio. ¿No? Bueno, tenemos una intervención extraterrestre. El Tano se ha venido furioso. De afuera, acá hay una intervención foránea. Técnico. Buenas noches. El Tano es nuestro operador, que está furioso detrás del vidrio. Prolijo. No fue prolijo. Bueno, hace 2 años que este gobierno no es prolijo. No, eso ya lo sabemos. Es lo que venimos diciendo. Pero ¿cómo? ¿El Tano no era macrista? ¿O yo estoy confundido? No. Uy, no me quiere pegar. El Tano es un infiltrado. El Tano es un infiltrado de Cambiemos. No le diga así porque a los efectos le va a tirar algo, un doble agente. ¿Quién nos sostiene a nosotros política y económicamente? Bueno, después de cada emisión el Tano pasa el parte. Por suerte, frente a toda esta papelones que está haciendo
en materia económica, que la verdad que son preocupantes porque están jugando con el destino del país, ¿no? Nosotros lo tomamos un poco a la chacota, pero la realidad es seria. Nos reímos para no llorar, digámoslo así, ¿no? Y sí. Frente a eso tenemos otras escenas de la farsa argentina que son de menor importancia, pero no dejan de ser ofensivas, ¿no? ¿Vale? Otavis diciendo, publicando en las redes que es un adicto recuperado. A mí no me pareció tan mal la declaración. A ver, los dos puntos de vista, escuchemos. Reconoce que tenía... Que está enfermo. Están todos citados, que está desfilando. Y la conducta de él de pedirle a la Cámara, yo ni me acordaba que seguía siendo legislador, ¿qué? ¿Diputado nacional o provincial? Es provincial. Provincial. De pedirle a la Cámara que decirle a la Cámara que declina sus fueros para someterse a la justicia. Ojo que no cualquiera de los legisladores. Eso que lo decís por Cristina. Vos le estás tirando un paro indirecto a Cristina. Debe ser el único legislador hasta uno de los que pocos. Yo creo que es el único, tenés razón. Yo pedí a la Cámara que me saque los fueros para poder ir a la justicia y someterme a la justicia. Bueno, para mí me pareció bastante consistente el discurso de él. Más allá de que uno opina que tiene una personalidad medio extraña, ¿no? Bastante. Bueno, sí, yo la verdad que como vos ni lo recordaba de que ya era un legislador y que parece que sigue siendo. Pero sí, creí que ya se había tomado alguna licencia o algo porque sabía de su problema, no con el tema de las drogas, pero bueno. En lugar de Caputo, el que lo reemplaza, volviendo al tema de la economía, ¿lo conocen? ¿Tienen alguna referencia? Segundo de Duhovne. Dicen que es puro Duhovne, o sea, es del riñón puro de ellos. ¿Ustedes saben una cosa? Duhovne fue alumno mío. ¿Cómo? Sí, fue alumno tuyo. Contanos. De chiquito, de alumno de secundario. Mira. Yo era profesor en el Tarbut y él era alumno. ¿Qué materia? Del Tarbut. Yo, formación cívica. ¿Y qué tal era como alumno, Nico? Entonces sos vos el responsable. Vos sos el responsable de este sujeto. Le llevaba a los chicos los diarios y pero si le daba formación cívica. Bueno. ¿Qué le enseñaste? ¿Qué le enseñaste? Yo trataba de guiarlos ideológicamente. Y no pudiste. Bueno, pero ese es la oveja descarriada. Este chico era... O los guiaste muy mal, era alumno mío y era muy inteligente, era brillante el pibe. Es hijo de padres arquitectos, los dos. Un arquitecto importante. Yo lo perdí de vista y después lo encontré ahora. ¿Qué era de acá de la zona, Bernardo? No, ¿de dónde? No, vive en Capital. En Capital. Pero bueno, bueno, ya sabemos a quién putear. Perdóname, interrumpo. ¿A quién echarle la culpa? Yo lo veía recién por televisión. Este muchacho está al borde de un colapso cardíaco. ¿En serio? Porque el tipo... Habla para el micrófono. El tipo se pone... A ver, no estás tomando tenso, el té, no estás hablando en tu casa. Pone tenso, dirigite al micrófono. Se pone colorado cuando está frente a las cámaras, lo cual le está generando una tensión muy importante. Y sí. El otro día tuvo la internación, le hicieron un estudio cardíaco. Yo creo que en cualquier momento lo perdemos. Sería lamentable. Pero es un muchacho muy joven. No creo, es joven. Sí. Bueno, sí, es una edad jodida, pero bueno. Yo lo tenía, y bueno, él tendría, 13 años, 12 años. Mirá, en plena adolescencia. Quiero decir a qué edad vos sos responsable de su deformación cívica. De formación cívica. Te has dedicado a deformar cívicamente a pobre gente que se termina convirtiendo en funcionaria de Macri. Vos sos el responsable del libreto de la radio del día de hoy. No, de modo que guíanos en la agenda. Agenda. Está muy abultada la agenda con toda clase de... Pero yo me quedo con esta frase de... A ver qué reflexión le suscita. Es el plan más grande de la historia armado por el fondo, dicho por Christine Lagarde. Y claro, ¿qué va a decir ella? Sí. Es mucha guita. Es mucha plata. Ojo que 57.000 millones de dólares para un país. Pasamos de ser los enemigos número uno del fondo a ser los principales auxiliados. O sea, acá hay una relación de amor-odio con el fondo que es una vergüenza. Es algo después de todo lo que hemos vivido, como bien vos dijiste, ¿no? Habla de
la esquizofrenia de la política y de la historia argentina, sí. ¿no? De esto de ir de un extremo al otro, de sí. una punta a la otra. Yo insisto que con el plan económico, que mejor el plan, no tiene Yo plan, creo que no tenemos plan serio. Pero con el rumbo económico que traía el gobierno no había otra alternativa que ir a mangarle al fondo. Desfinanció el Estado. Porque íbamos sí. a la quiebra, la segunda quiebra en los últimos años. Vuelvo a preguntar, ¿cómo se llegó a esta situación? Bueno, ahí un gobierno estamos. que se ha equivocado, en Que principio, no gobierna como corresponde. Exactamente. Es así, lamentablemente. Yo lo que noto hoy en la sociedad, sobre todo en la clase media baja, clase media trabajadora, es que ahora sí noto, o sea, ese termómetro que yo siempre mido cuando viajo en el transporte público y todo, o sea, hay mucha bronca. Hay gente que, bueno, claro. Ahora lo está padeciendo y yo creo que a medida que pase el tiempo va a ser un poquito más difícil. El dólar no sé cómo cerró hoy, pero ayer frente a esa noticia de 40, de Caputo ya se había levantado también. Se va a poner peor. Antes que me olvide y ya Garín nos lleva a la temática para el día de hoy, seguramente. Lo dejo planteado nada más. Hay una noticia que apareció ayer acerca de cuál sería el sueldo del intendente de Lomas de Zamora. A ver, ¿qué es lo que pasó ahí? Que la verdad que me sorprende. No he visto ninguna comunicación de la Municipalidad de Lomas. No ¿Está he visto comprobado? Ninguna aclaración del intendente. Bueno, el cálculo que había eran casi 600.000 pesos, con el 50% del aguinaldo que había cobrado. Sí. O sea, quiere decir que tenía un sueldo aproximado de 400.000 y pico de pesos. Si es cierto, me parece una locura, una barbaridad. Si no es cierto, corresponde que en el momento que estamos viviendo, el intendente de Lomas de Zamora diga algo, ¿no? Nada más que eso. Tendría que aclarar eso. Yo digo, algunos dicen, bueno, pero está establecido por un porcentaje. Ahora, la ley no te obliga a aceptar No, voy a dar un claro ejemplo. Manuel Quindimil en un momento, seguro, que era mucho, bueno, también un ingreso importante aquí en Lanús. Sí. Recuerdo perfectamente que donaba su sueldo completo, su dieta o como lo llaman en ese momento, o sea, no aceptaba que le parecía mucho. El intendente de Lomas de Zamora sabe perfectamente los problemas que tiene la gente en Lomas, porque el municipio de Lomas de Zamora asiste a gente. ¿Cuánto gana Macri? ¿Cuánto gana Macri? No tengo idea. Pero seguramente gana menos, por lo menos eso es lo que figura. Eso es lo que digo, ¿no? Es menor a estos intendentes que... O sea, ya sabemos, nosotros le tenemos mucho cariño a Insaurralde, siempre le mandamos saludos, apoyamos su gestión en lo que hace bueno, que hace muchas cosas bien. Lo hemos dicho varias veces. Pero tiene que dar el ejemplo, me parece, ¿no? Por lo menos decir algo, ¿no? Hay mucha gente que está pasando, como vos bien decís, necesidades en el no distrito. solamente en Lomas, en todo el conurbano Puede bonaerense. ayudar a alguna institución, ponele que no necesita renunciar, necesita renunciar a una parte del sueldo, puede donarla. Claro, pero es que a lo mejor lo está haciendo, entonces lo que hace falta que lo diga, sí. O por ahí lo dijo y nosotros no sabemos, qué sé yo. Político, lo dicen a propósito, pero bueno. Lo comento porque me parece que es un tema importante. Tal vez a partir de que lo menciona, yo me lavo las manos de esto. Fuiste vos el que trajo el tema. Sí, Bernardo trajo el tema, a partir de que vos lo mencionás, a lo mejor sale mañana Martín o pasado mañana y dice, o Jessica, seguramente. Sí, aclarar algo sobre este tema. O Jessica, que por ahí es la administradora. Tenemos un estadista de fama internacional y no nos dimos cuenta. ¿Cómo quién? Mauricio Macri. Ay, por favor. Habló ante las Naciones Unidas y estuvo dando consejos. Es un buen bailarín. Sí. Buen bailarín. Lamentable. Por lo menos renovó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Una vamos a Yo anotar. no lo escuché. Eso dicen acá, no sé, dicen las noticias. Yo no lo escuché. Vos tampoco lo escuchaste. Pero es muy interesante que va a pedir, va a denunciar a Venezuela, por violación a los derechos humanos, por sojuzgar a su población. Así que la verdad que es tan importante la actitud de Macri a nivel internacional que como en Argentina tiene todos los problemas resueltos, se ocupa de resolver también lo de los venezolanos. Mira vos. No cualquier estadista.
hay otro tema que ocurrió ayer. A ver. Ayer le tiraron bombas Molotov. ¿A quién? A la sede, al círculo de Gendarmería Nacional, al círculo ¿Por qué? del personal en la calle Tacuarí, al 400. Hay un video que se está pasando en los medios que muestra cuando terminó la concentración de, no sé si era la de Moyano o no sé si era la anterior. La cuestión es que varios encapuchados fueron contra el frente y tiraron 3 o 4 bombas Molotov. Realmente es lamentable, tremendo. ¿No? Había una vigilancia en la puerta. El gendarme que estaba en la puerta salió disparado, porque te imaginas si se le revienta una botella con nafta en la cabeza del gendarme, donde termina el gendarme. Bueno, y parece ser que Macri hoy visitó, apenas llegó de Estados Unidos, fue al círculo de Gendarmería Nacional y expresó sus sentimientos, qué sé yo, en el libro de visitas. Pero ojo con el tema ese de las bombas Molotov, Me recuerdan épocas pasadas sumamente dolorosas, Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, la verdad que es preocupante. Esperemos que no pase de ser un incidente de tantos, ¿no? Porque sería lo único que nos falta. Hay un hecho que no podemos soslayar, porque si no parece que estamos cambiando de tema y no estamos hablando de algo muy importante que pasó esta semana, que fue el paro general de la CGT. Sí, ¿no? sí, que vamos a hablar. Sí, una importante movilización. Un paro exitoso. El día lunes, y ayer fue un país paralizado por completo. Sin transporte. Que los medios de comunicación no hablaban de que fue un éxito, simplemente hablaban, se cortan, hay corte y piquete, transmitían esa sensación, ¿no? Y como que no sé, o sea, no puede pasaba, ser que algunos no hayan ido a trabajar por el transporte. Como que no hubo un paro. Pero la verdad, yo he recorrido algunas calles de acá mismo, de Lomas, desolado. De la cercanía, no había nadie. Entonces ya no podemos decir que es porque la extorsión de la UTA. No. Dejémonos de jorobar. Hubo un paro tremendamente contundente. Vos sabés que los supermercados trabajaron, me llamó la atención. Y sí, algunos, por ejemplo, algunos trabajaron. Coto, que manda a buscar el personal con remises. Volviendo al tema de las bombas Molotov y coincidiendo con un tema interesante que tenías vos, este tema de las bombas nos recuerda las situaciones de violencia sangrientas que hemos vivido los argentinos históricamente. Muchos de los que nos escuchan también las han vivido junto con nosotros, y otros, los más jóvenes, ignoran cosas que pasaron. ¿Por qué no nos acercamos a hablar un poquito del tema? Sí, yo creo que igual no hay ningún parangón, no sabemos todavía el origen, si eso es un conflicto interno, si hay operadores, activistas, agentes de inteligencia. Vos viste que desde hace tiempo que acá hay dos extremos que son mentirosos por igual, y desde un lado hay algunos que están haciendo planes de saqueo de verdad, y hay otros que dicen, ponen en alerta sobre planes de saqueo, atentados, bombas, etcétera, desde el gobierno para decir, no, acá tratar de asustar a la gente para evitar las consecuencias de sus errores de política económica y social. Es verdad. Entonces estamos debatiéndonos en este plano de mentiras. Pero sí hay una situación social preocupante. En el medio está la gente. Una situación que la ven los sindicatos, porque los sindicatos que tenemos no se caracterizan por ir a hacer un paro a cada rato, sino que son bastante moderados en sus reclamaciones. Y por el otro tenemos la Iglesia alertando también por sus, digamos, redes sociales, por su telaraña de instituciones, etcétera, que advierten el deterioro social. Entonces esto no es una tontería o una mentira, sino que realmente hay una situación problemática, situación que está
reflejada en muchas encuestas y que también ha asustado o preocupa por lo menos a quien tiene que hacerse cargo de la zona de mayor concentración de pobreza, que es el conurbano, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces no estamos hablando de una situación hipotética, sino de una situación social de algunos sectores que están comprometidos, ¿no? Ayer hubo un episodio con ella... en Quilmes. ¿Qué fue lo que pasó en Quilmes? Hay un video que estaba circulando. La pararon, le reclamaron que la gente la está pasando muy mal. Ella miró a la mujer que le estaba gritando y dio vuelta la cara y se metió en el auto. Por ahí dicen... Esbozó como una sonrisa irónica. Que la escupían. No, la mujer la estaba insultando, pero... No ella, sino los que estaban alrededor. Sí. Hoy decían eso, pero bueno, en fin. no, ella como que se sonrió y se subió al coche, no pasó más de ahí. Te propongo que escuchemos un poquito de música, damos vuelta a la página. ¿Y después qué? Y después hablamos un poco de historia. No de historia, vamos a hacer un recordatorio que tiene paralelos y proyecciones en la actualidad sobre qué fue lo que pasó hace 45 años, ¿no? Exacto. Ayer se cumplió el aniversario. Exactamente. Bueno, vamos. Tano, todo tuyo, ¿no? Aire. Bueno, estamos aquí nuevamente en FM Voces 107.7. Por favor, sintonicen, no se olvide. Y Facebook también nos pueden escuchar en directo. Bueno, vamos al tema de la segunda parte acá del programa. El recordatorio que le vamos a hacer a José Ignacio Rucci, a 45 años de su muerte. Javier, ¿nos podrás un poquito poner o contextualizar ahí la historia en ese momento? Sí, el tema no es simplemente recordar la muerte de Rucci o hacer un homenaje a Rucci, que se puede o no coincidir con sus posiciones. No, las circunstancias históricas. Claro, con las circunstancias. El tema principal es que ese asesinato, ese atentado, fue uno de los hechos decisivos que ocurrieron en la década del 70. Sí. Uno de los hechos que caracterizaron o que marcaron esa etapa de profunda violencia y que produjeron consecuencias incalculables. Fue un hecho gravísimo por lo que representaba Rucci, y vamos a recordar, y también por el momento. Después vamos a hablar de quiénes fueron los autores. Sí. Acá dice Bernardo que no está tan de acuerdo con mi tesis, pero bueno, lo vamos a hablar. ¿Cómo no? Porque yo considero que no es una tesis, sino un hecho comprobado. Sí. El día de ayer se cumplieron 45 años del asesinato, en momentos en que él salía de una casa que utilizaba como un segundo domicilio. Sí, presumiblemente para dirigirse a la CGT. Sí. Ahí hubo un fuego desatado desde posiciones previamente ocupadas por un comando que tomaron una casa de enfrente. Si no recuerdo mal, era en la avenida Nazca. Era en la calle Avellaneda, cerca de la avenida Nazca. Es una zona muy comercial. Es una zona muy comercial. Tal vez en esa zona, en ese lugar no fuera comercial, pero sí había un colegio enfrente, porque incluso empezaron los tiros y el portero del colegio se avivó y metió a todos los chicos para adentro, porque podría haber terminado peor la cosa. Ya fue bastante grave lo que pasó. Parece que lo estaban esperando desde hace un tiempo atrás. Los que intervinieron en el atentado, que después vamos a decir quiénes fueron, ya lo habían descubierto por casualidad, ese reducto que usaba Rucci, que no era un reducto, era un domicilio que él usaba. De alternativa, porque estaba amenazado y sabía que lo querían matar. Él estaba con fuerte vigilancia, ¿no? Estaba con vigilancia, pero no policial. No. Incluso le había pedido, le habían recomendado que se pusiera custodia policial, y él dijo, no, policía no, porque me van a en cualquier momento me matan ellos, mis custodios. Entonces prefería tener custodios de la propia CGT, algunos que había sido amigo de él ya, que había venido desde San Nicolás, en fin.
En esa situación sale para subir al Torino que lo trasladaba y ahí se producen todos los disparos. Parece ser que el primer disparo nomás es el que lo mató con total certeza, y después disparado con total certeza por un tirador muy experto que había sido entrenado en Cuba. Con esto ya voy planteando cuál es la hipótesis que yo manejo, y después le dieron un montón de tiros adicionales. Lo acribillaron. Que pasó a conocerse como, a posteriori, post-mortem, digamos, pasó a conocerse como Operación Traviata por aquello de la propaganda de los 23 agujeritos de la galletita, ¿no? Qué terrible. Bueno, la cuestión es que ¿en qué circunstancias se produce esto? Esto se produce 2 días después del triunfo de Perón por el 62% de los votos. En septiembre, aplastante, en las elecciones de septiembre, fueron las segundas elecciones presidenciales que hubo ese año. La primera fue en marzo, cuando es elegido Cámpora, y la segunda fue en esta oportunidad en la cual, tras la renuncia de Cámpora y un breve interregno de Lastiri, asume Perón. Perón asume con un respaldo multitudinario. Ese mes de septiembre estaba elegido por la organización Montoneros para producir una serie de hechos que después no se produjeron, porque alcanzó con lo de Rucci para generar suficiente conmoción. El día, no recuerdo si el día 6 de septiembre o primeros días de septiembre, poco antes del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, Perón se reúne con representantes de la juventud peronista. Entre ellos estaba Firmenich. Mario Firmenich. En esa reunión les dijo: Perón, acá se vienen tiempos difíciles, tiempos muy complicados, va a haber, Salvador Allende va a caer, le van a dar un golpe de Estado, y no solo va a caer porque lo voltea la CIA, porque lo voltea la democracia cristiana y porque lo voltean los militares, sino la Unión Popular también lo voltea. Porque la izquierda lo puso entre la espada y la pared. Permanentemente. Izquierda, entre comillas, ¿cuál es? Claro, bueno, pero la izquierda que lo apoyaba, supuestamente lo apoyaba a Salvador Allende, constantemente le exigía posiciones cada vez más incompatibles con el estado de las relaciones de fuerza en Chile, y bueno, precipitó su caída. Eso era la tesis que sostenía Perón, que disponía de información privilegiada y obviamente anticipó, muchos ya sabían, anticipó que se iba a producir el golpe contra Allende. Entonces dice: acá tenemos que parar la mano porque ese golpe va a ser muy sangriento y acá va a terminar pasando lo mismo y va a ser un baño de sangre. Esto lo dijo Perón año 73, 3 años antes del golpe de Estado de 1976, que fue efectivamente un baño de sangre, como todos sabemos. Sí. Cuestión: termina la reunión, sale Firmenich por la puerta, había un grupo de periodistas y camarógrafos, y dice: ¿qué opina de la charla con Perón? Y dice: acá la transformación y la revolución sale de la boca de los fusiles. Con lo cual, ya tenemos una declaración. Ya tenemos cuál es. Después del llamado de Perón a tratar de contemporizar, de dejar las armas, después de haberlo echado a Galimberti porque hizo un llamado a las milicias populares, insistía Firmenich, es decir, eran inconducibles, estaban puestos en abierta rebeldía respecto de Perón, y por esa época también se produce otro hecho luctuoso, que fue el copamiento del Regimiento de Sanidad Militar por el ERP. Más una serie de sanidad. Pregunta, proscribe al ERP Perón unos días antes o el día anterior al asesinato de Rucci, ¿no? Proscribe a los, o sea, como que los... El ERP operaba en la clandestinidad, a pesar de que se le había dado cierto espacio de legalidad. Incluso Santucho dio reportajes públicos por aquella época en donde lo acusaba a Perón de ser representante de la contrarrevolución, etcétera. ¿Qué pasó? Sucedió lo de Seiza, cuando fue el retorno de Perón, frustrada la llegada de Perón a Ezeiza,
tuvo que salir directo con otro destino, porque en Ezeiza se había producido una terrible balacera. Baja el Morón. Baja el Morón, pero además no puede acercarse al pueblo, porque por un lado estaban los sectores ortodoxos, sindicales, sectores, digamos, el dispositivo de seguridad que había dirigido Cinde y otros personeros, y por el otro estaba la columna sur de Montoneros, que también entró con armas. Y bueno, eso terminó a los tiros. Hubo un montón de muertos, Triste. Que en ese momento no se supo, se ocultó parte de lo que había sucedido, pero trascendió igual. Y a partir de ahí juraron venganza. Ya en realidad desde el año anterior que venía Montoneros planteando la posibilidad de matarlo a Rucci. Partir de ese momento... Perdóname, te interrumpo acá. Matarlo porque lo asociaba a Rucci con el sector de derecha del peronismo. Claro. Parte de la mesa de arena que había concebido Perón desde el exilio, con este accionar pendular que él tenía, como una manera de generar poder político desde el exilio, cosa que no era nada fácil, por supuesto, y él accionaba pendularmente, con la derecha y con la izquierda del peronismo. Era parte del juego, su estrategia, del juego de Perón, táctica. Cuando Perón vuelve, gana la elección en la forma que la gana, Perón ya se da cuenta que se había terminado la famosa mesa de arena de Madrid y que había que encarar las cosas de una manera distinta. Por eso convoca a Montoneros y dice: señores, se terminó la lucha armada. La lucha armada, estas son las realidades que tenemos. Pero Montoneros seguía pensando con el viejo esquema que Perón mismo había generado, y los tipos quedaron enganchados con eso. Y yo les pregunto, por eso lo asociaba a Rucci con el sector de derecha del peronismo. Esta es la realidad, que de ninguna manera justificaba lo que pasó, partiendo de tu hipótesis, ¿no? O sea, de que vos crees que... Yo creo, lo considero un hecho histórico probado, que fue Montoneros quien mató a Rucci. Hay una investigación en curso, de hecho los hijos creo que han apelado la decisión del juez Lijo en su momento de archivar la causa. Para que no vamos a aclarar, porque esto es todo, acá hay una táctica, una vieja táctica de algunos sectores de la sociedad argentina, particularmente de la izquierda, ¿no? Que consiste en que ellos quieren pintar los hechos como a ellos les conviene y como les parece. Digamos, esto no es privativo de la izquierda, pero se ha visto muy claramente en este caso, por ejemplo, en el cual durante años dijeron que ellos no tenían nada que ver. Y si uno busca en Ruinas Digitales o en otros sitios web artículos sobre el asesinato de Rucci, en el diario Noticias, que era el diario de Montoneros, por ejemplo, ahí quieren sembrar dudas de que fue Lorenzo Miguel por una interna en la UOM, de que fue la CIA, que fue la CIDE, que fue la AAA todavía no existía, pero si no la hubieran metido a la AAA también. El tema es que todos fueron menos ellos. Lo cierto es que lo dieron como un triunfo político. La muerte de Rucci. No solo fue un triunfo político, Bernardo, esto hay que decirlo con claridad, fue Montoneros quien lo mató. Entonces hay que terminar con la mistificación. Un poco también, claro, no hacerse cargo. Es más, se sabe hasta el nombre de la persona que efectuó el disparo, que fue Lino Piqué, un hombre que era de las Fuerzas Armadas de la FARC, que estaban en proceso de unificación con Montoneros, claro. Y que el día que Perón asume distribuyen por toda la Plaza de Mayo los volantes diciendo FARC y Montoneros unidos, etcétera. Entonces tenemos que recordar todo esto, recordar que se cantaba en todos lados: Rucci traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor. Eso bueno, también. Entonces tenemos todo ese marco, dejando a un lado si era bueno, malo, seguro, cuál era la ideología de Rucci. Tenemos todo ese marco en donde claramente aparece delineada la responsabilidad de Montoneros, pero no solo por eso. Galimberti se reúne con un tipo que le manda a Perón, uno de la CIDE, para ver qué pasaba. Y entonces, para sondear qué era lo que había pasado.
Y Galimberti le dice, sí, fue gente nuestra. Le mandan el mensaje a Perón de que fueron ellos. Sí. En determinado momento les dice Perón, les manda a pedir que vayan al entierro, pensando que habían sido los del ERP. Ajá. Él creía eso en algún momento. Quería creer que habían sido los del ERP y no Montoneros. Y le mandan a contestar por medio de Nilda Garré. Nilda Garré y Julio Bárbaro. Que intentan hacer una mediación y le mandan a contestar, nosotros no podemos ir. No, vamos a tener que ir solos, dijeron, solamente ellos dos, el resto no. Bueno, esto fue, y si tenemos alguna duda sobre... eso te iba a preguntar. Alguien que tiene una información más directa... Tenías ahí un audio. Nada menos que el hombre que formó a los Montoneros. Tenés ahí un audio de Mujica, ¿no? Vamos a ponerlo. El hombre al cual muchos le atribuyen la responsabilidad de formar ideológicamente a los principales cuadros de la conducción de Montoneros. Podemos escucharlo. Carlos Mujica, que inmediatamente se pone de la vereda de enfrente de Montoneros, repudia el atentado de Rucci y yo no sé hasta qué punto pudo haber tenido esto incidencia en su propio destino. Ver, Javier. Que eso ya es otra historia, porque hay una teoría que sostiene que lo mandó matar López Rega a Mujica. Sí. Pero veamos lo que dice sobre el asesinato de Rucci. Reconocer una cosa, que cuando vos tienes un arma cerca, eso te cambia todo tu psiquismo. Y de hecho, para mí la ejecución de Rucci fue gravísimo. Y no sé que lo mataron a Montoneros, no se lo metiendo opinión. Lo mataron, pero mataron a Rucci, porque es la verdad. Pero la verdad es, no podés darte el lujo de hacer esos errores. En este momento es lo tremendo de la burocracia montonera, la nueva burocracia. No, y para mí muchos de los guerrilleros tampoco son pueblos, te aviso. Son pequeños burgueses intelectuales que aprenden la revolución en un libro y no en la realidad, y que juegan con el pueblo. Le quitaron la alegría tremenda al pueblo de experimentar a Perón presidente 2 días después de haber sido elegido presidente, y crearon un clima imperdonable de miedo al pueblo. Castraron una alegría tremenda al pueblo, y eso es imperdonable. Vamos a escuchar. Garín tiene cara de preocupado. ¿Qué pasa? Sí. No sé si se habrá escuchado bien o no. Sí. Pero nos infiltraron. Salía un poquito mal, pero esperemos que los oyentes hayan podido escuchar a Carlos Mujica diciendo: los muchachos de Montoneros no son obreros, son burgueses, no tienen idea de lo que el pueblo quiere. El pueblo peronista quiere vivir en paz con Perón. Arruinaron la alegría del pueblo, destruyeron la alegría del pueblo. Y esto formaba parte, para tratar de entenderlo, formaba parte de una situación en la cual había un sector de montoneros que buscaba la militarización y que trataba de impedir también la fuga de militantes y sobre todo de cuadros cuadros combatientes, cuadros combativos hacia el ERP. Sí. Porque hubo lo que se conoció en esa época como el engrosamiento del ERP. Es decir, a partir del regreso de Perón y de los discursos de Santucho diciendo Perón es contrarrevolucionario, es burgués, qué sé yo, hubo muchos de estos guevaristas, etcétera, que migran desde Montoneros hacia el ERP. Sí. Entonces, el sector militarista de Montoneros utiliza este atentado a Rucci con múltiples intenciones. Primero, mandarle un mensaje a Perón, ya que ellos habían sido desalojados del poder con la caída ¿Fue un atentado de a Perón? Fue un atentado directo contra Perón. Mandarle un mensaje diciéndole, bueno, vas a tener que venir y negociar con nosotros con un cadáver sobre la mesa. Segundo, es un mensaje hacia el... para derrotar al sector que buscaba reconvertir a Montoneros a la política y para profundizar en la militarización. El resultado de todo esto fue que Perón reacciona con mucha calentura, convoca al Consejo Superior Justicialista, empieza un periodo como que algunos han titulado de caza de brujas para sacar del movimiento a los infiltrados, dice Perón, y empieza a operar López Rega con las 3A. Claro, para contrarrestar
Las 3A en realidad empiezan a tener operatividad más Perón, masiva, ¿no? Después de la muerte de Perón. Perón en esa época llegó a plantear acá muerto el perro se acabó la rabia, pero nosotros tenemos que matar al perro dentro de la legalidad. Sí. Te digo lo de López Rega, porque también hay otra versión que dice que López Rega no quería que Rucci estuviera tan cercano a Perón. Y él veía que Rucci influía mucho en Perón también. Y López Rega quería apartarlo. Por eso algunos dicen que quienes lo mataron fue un grupo que armó López Rega. Pero no es verdad eso. Está bien, sí. Está bien. Bernardo, es una versión que hacen ellos para autoexculparse. Lo cierto es que fue un sector, un comando que pertenecía a la FARC, que estaban en proceso de integración y de fusión con Montoneros, y que actuó con el visto bueno de la conducción de Montoneros. Esta es la verdad. Y no necesito que me lo diga Ceferino Reato, porque durante muchos años de militancia he tenido miles de conversaciones con compañeros de Montoneros que sabían que esto es así. Sabían también que públicamente lo tenían que negar. Hace poquito, estando en Jujuy, me encontré con uno que militaba con Obeid, creo, que era de la regional de Rosario. Sí. Y me dijo que él era, no sé si que fue gobernador de Santa Fe. No Obeid, sino compañero. Había llegado a ser directivo, un cargo importante de la Juventud Peronista en Rosario, y sacó inmediatamente un repudio diciendo que había sido la CIA, que esto, que el otro, y a los pocos días se presenta Fernando Vaca Narvaja, consuegro de Cristina Kirchner. Él se presenta en la regional de de Montoneros, la unidad básica, digamos, de la Juventud Peronista. Tienen o sea, terminemos con esta Argentina desgarrada, de tolerancia. Sí, eso es verdad. Tenemos que volver a lo que intentó en ese momento Perón. Impulsar, que es la unidad nacional, porque si no hay unidad, esto no quiere decir que todos pensemos igual, pero que estemos de acuerdo en algunas cosas. Sin eso, perfecto. Terminamos final con el frontispicio: unidad nacional, no a la violencia. Exacto, muy bien, Bernardo. Nos vamos hasta la semana hasta que la viene. Próxima. Cuídense. Chao. Buenas noches. Duro con él. 107.7 MHz.